De la Patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que introduce modificaciones en la Ley número 21.063, que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos. Oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto señalado precedentemente. Un correo electrónico de la señora Alejandra Kraus, Presidenta del Consejo Consultivo Previsional, por medio del cual, y dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley número 20.255, adjunta informe de opinión técnica del Consejo Consultivo Previsional respecto a las propuestas de modificación del reglamento PGU e instrumento técnico de focalización, como consecuencia de la modificación a la Ley número 21.419, aprobada el 18 de enero del presente año, que amplía el universo para la determinación del umbral de focalización de la PGU desde el subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país. Oficio del jefe de gabinete del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual acusa recibo de oficio 63 de la Comisión sobre solicitud de creación de mesa tripartita para actualizar y supervisar acuerdo marco vigente entre Codelco, empresas, contratistas y trabajadores. Oficio de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Araucanía, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión y remite informe elaborado por la asesora jurídica de la Municipalidad de Cholchol, referido a la situación de los trabajadores que se desempeñaban en obras de la Escuela Básica Rucapangue en la comuna de Cholchol, tanto en el ámbito salarial como el de sus imposiciones. Un oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a través de la cual, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley número 21.456, que reajusta ingreso mínimo mensual, informa lo referente al subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2022. Oficios que dan cumplimiento a la Ley de Presupuestos del presente año por parte de la Contraloría General de la República, también del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Bienes Nacionales, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y de la Subsecretaría de la Niñez. Un oficio del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, mediante el cual remite informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones y pensión garantizada universal. Un oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de la cual remiten el reporte de participación ciudadana del proyecto de ley que permite a los trabajadores concurrir con sus hijos a las empresas en que laboran, con fines educativos. Este proyecto estuvo publicado en la plataforma Congreso Virtual entre los días 24 de junio y 14 de julio del año recién pasado. También otro oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual remiten el reporte de participación ciudadana del proyecto de ley que aumenta el porcentaje de inclusión laboral en las grandes empresas para personas en situación de discapacidad, que estuvo publicado en la plataforma Congreso Virtual entre los días 17 de agosto y el 5 de septiembre del año 2022. Y por último, señor presidente, una carta firmada por la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría y otras direcciones del Ministerio de Obras Públicas, de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Obras Públicas también, de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía del MOP, de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Obras Públicas y Coordinación de Asociación de Profesionales del MOP, mediante la cual denuncian situaciones de gravedad que afectan a los funcionarios de las asociaciones, dada la falta de diálogo y el actuar por parte de la actual administración del Ministerio de Obras Públicas. Por tal motivo, solicitan se oficie y se invite al ministro y al subsecretario de dicha cartera, a fin de que informen sobre las situaciones planteadas en la carta y se permita la participación de los dirigentes denunciantes para así restablecer los marcos de diálogo. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta.
Nadie sobre la cuenta. Yo lo que quiero referirme al punto final de la cuenta. Yo tuve una reunión con la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. En general no suelo referirme públicamente a los temas del Ministerio de Obras Públicas, pero me pareció que como era un tema que tiene que ver con el proyecto de ley que estamos tratando en este momento, era bueno que informaran de esta situación porque tiene que ver con falta de atención, ¿no? Nosotros tenemos hoy día el proyecto de ley que tiene que ver con fijar un plazo a la autoridad administrativa para que deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones. Varios dirigentes de distintas reparticiones públicas nos señalaron que este es un tema muy relevante. Bueno, aquí se expresa el tema en cuestión. Me plantearon otros temas asociados a ejecución presupuestaria y otros temas que voy a conversar directamente con el ministro, pero quisiera referirme a ello porque piden que se oficie al ministro subsecretario. Quisiera pedir el acuerdo de la comisión para oficiar al ministro subsecretario en los términos de hacerle ver lo que plantean en la carta. ¿Les parece? Muy bien, se acuerda. Se ofrece la palabra en varios. Se ofrece la palabra en varios. ¿Tiene la palabra, diputado Leal? ¿No? Ok. ¿Alguien más en varios? ¿No? Muy bien, vamos a la orden del día. La verdad que vamos a cambiar el orden porque al haber una sesión citada para hoy tenemos que partir por que es lo que habilita que tengamos esta sesión, por el mensaje que tiene Suma, y en ese sentido vamos a cambiar el orden y si alcanzamos vemos el segundo, que es a lo que me refería anteriormente, que tiene que ver con normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado. Entonces el punto de tabla inicial es iniciar el estudio del proyecto de ley original un mensaje a su excelencia el presidente de la República, para el cual da inicio a la tramitación del proyecto que, comillas, introduce modificación a la ley 21.063 que crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica y modifica el Código del Trabajo para estos efectos, cierra comillas, boletín número 15708-13 que tiene Suma. Para ello damos la bienvenida a la superintendenta de sucesos, la señora Pamela Ganas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y le damos la palabra, ¿no?, para que pueda exponer el proyecto de ley que tiene Suma. Se nos está entregando en este momento el comparado respecto a la ley actual. Y por supuesto, como siempre, Francisco Neira, muchas gracias. Siéntese nomás. Aquí, como en su casa, ya es. Sí. No podemos por reglamento, me dice. Así que. ¿Ah? Así que sí, es lo que habilita la reunión finalmente. Sí. Así que, señora superintendenta, muy bienvenida, tiene la palabra. ¿Prendí? No. Ahí está prendido. Bueno, presidente, por su intermedio, saludo a todos los presentes. Efectivamente, este es un proyecto de ley que para la seguridad social es muy importante en el sentido que mejora la protección a un grupo de padres y madres para acompañar a sus hijos e hijas que se encuentran en una situación de salud muy compleja. Esta ley fue creado este seguro como fondo en el 2017, pero empezó a entregar beneficios ya por allá febrero del 2018, después de 5 años de funcionamiento, que tenemos en la PPT algunos antecedentes de qué es lo que muestra estos 5 años de funcionamiento, principalmente que el seguro fue capaz de entregar beneficios para 1.823 niños y niñas que pudieron ser acompañados por sus padres y madres, que son más de 2.000 padres y madres que pudieron acompañar a sus hijos e hijas durante estos 5 años y que los pudieron acompañar en promedio por casi 6 meses. 6 meses, ¿por qué? Porque se pudo extender los beneficios que establece la ley debido a la situación de pandemia. Este también es una ley que es bien especial porque nace bastante de lo que es la sociedad civil como requerimiento, pidiendo mayor protección, mayor seguridad social para poder acompañar a estos niños y surge de esa manera. Y también este proceso de los 5 años, dado que no son tantos los beneficiarios, afortunadamente dada la situación compleja de salud, también surgieron requerimientos de parte de estas agrupaciones para poder ir haciendo mejoras y es lo que inspira este proyecto de ley. Entonces, pasemos a contarles.
Bueno, ahí como decíamos está presente que la ley sana, que es 21.063, entrega este alivio económico. ¿Por qué? Porque entrega la protección al padre y madre para que se pueda ausentar del trabajo para acompañar a su hijo e hija, pero y le paga también el subsidio de que mantiene su remuneración, el subsidio de incapacidad laboral para estos trabajadores para que acompañen a sus hijos. Y desde el 2020 se encuentran vigentes ya las 4 contingencias, porque recordemos que empezaron con una gradualidad de entrada en vigencia. Primero partió todo lo que es prestaciones de cáncer, que es la que entrega mayores, el de más importancia dentro de las prestaciones, el de cáncer. Después siguió el de trasplante, gracias. Después siguió el de trasplante, después siguió las otras 2 contingencias, terminando finalmente con lo que es accidente y que genera riesgo de muerte en los niños. Y por lo tanto ya desde el 2020 que están las 4 contingencias funcionando, se pudo tener una observación respecto a cómo estaba funcionando y permitir que pudiéramos ampliar los beneficios que se tienen hoy día. ¿Puedes avanzar, Francisco, por favor? No avanzó. Ahí sí. Ahora, ¿cómo se financia esta ley? Esta ley surge creando un fondo que se financiaba con unas cotizaciones que se iban reduciendo por el lado de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en esos años 2017 y que fue reutilizada ese financiamiento y permite que hoy día el financiamiento es de todos los empleadores en un 0,03% de las remuneraciones imponibles y también los trabajadores independientes cotizan porque están protegidos igual que como cualquier otra herramienta de la seguridad social. A partir de las diversas presentaciones formuladas por el Ministerio y por organizaciones de la sociedad civil, se han detectado estos espacios de mejora. Como decía, lo valoramos mucho porque surge de la sociedad civil muchos los requerimientos que se pueden acoger, sobre todo por la sustentabilidad que presenta el fondo. Una de las principales organizaciones de la sociedad civil que alimenta, que tenemos constante relacionamiento, son las Oncomamás, que probablemente los han venido a visitar alguna vez, y los que ellas obviamente son grupos de madres que está relacionada con la contingencia, con la enfermedad más prominente dentro de las prestaciones que entregan, que son los niños con cáncer. Y por medio también de informes técnicos de su presidenta, también de pediatras relacionados a estas agrupaciones y de docentes, varios relacionados al tema, sobre todo de la Agencia Nacional de Cáncer, han justificado estas posibles modificaciones que se vienen a proponer en este proyecto de ley. Si me permiten. Permiso. El contenido del proyecto de ley es el siguiente. En primer lugar, garantiza el acceso igualitario al seguro a los progenitores de un niño o niña afectado por una condición grave de salud sin distinción de sexo, identidad o género u orientación sexual. Esto se pone al día con lo que son las modificaciones de matrimonio igualitario, por lo tanto todo lo que es el texto de la ley se pone al día en aquello, no hace distinciones al respecto. En segundo lugar, tiene un aumento en el número de días que pueden acceder el padre o madre o el cuidador que esté al cargo del niño en los casos de cáncer o trasplante. Y aquí sube de los 90 días que tenía a 180 días. Y esto haciéndose cargo de que los tratamientos, obviamente, en estos casos necesitan un mayor apoyo de número de días, mayor apoyo de acompañamiento de padres y madres con sus niños y niñas, entendiendo que en la situación que están viviendo estas familias requieren, obviamente, de poder acompañar a estos niños que están durante el tratamiento y por lo tanto en los casos de
cáncer y trasplante, permite que se aumente de 90 a 180 días en el periodo de los 12 meses. En tercer lugar, el aumento del número de días de permiso ante cualquier contingencia en casos de estado de excepción constitucional, por calamidad pública o alerta sanitaria decretada por la autoridad sanitaria, producto de una pandemia, epidemia o por ocurrencia de alguna catástrofe mundial. Esto está puesto así porque ya obviamente vivimos lo que fue la experiencia de la pandemia por COVID-19. Y afortunadamente durante esos episodios tuvimos la facultad administrativa por parte de la Superintendencia de Seguridad Social de poder extender el número de días bajo nuestras facultades interpretativas, entendiendo que se estaba dando que en muchos de los casos se estaban posponiendo algunos tratamientos por la situación obvia de pandemia que estaban viviendo el sistema de salud. Y eso permitió que en total se hicieran 5 extensiones adicionales que, sumado a los 90 días que tiene ya la ley, con esa extensión extraordinaria pudiéramos permitir que padre y madre acompañaran casi 420 días a algunos niños. Obviamente la mayoría no es que la haya ocupado, pero en los casos que se requirió sí estuvo presente, y lo que busca el proyecto de ley es permitir que por ley esté asegurado aquello y no sea una facultad interpretativa de la superintendencia. También establece que la duración del permiso en caso de fallecimiento o ausencia de uno de los progenitores. Hoy día, cuando ocurre, por ejemplo, que uno de los padres ha fallecido, el que sobrevive como padre o madre tiene derecho solo a los 90 días, siendo que el niña podría requerir los 180 días o más, pero solo puede hacer uso de su propio permiso, que son los 90, y lo que va a permitir esto es que el único padre o madre presente o cuidador sea que pueda hacer uso de la suma de ambos número de días tope. Esto se hace cargo también en el caso de fallecimiento, como hogares uniparentales, como también adopciones por familias uniparentales. Así que creemos que también esto va en la línea de mejorar la seguridad social y la protección que tienen estos niños y niñas. En quinto lugar, es el aumento del día de otorgamiento de una licencia médica del seguro SANA. Hoy día se pueden extender por un máximo de 15 días inicialmente, y después se vuelve a repetir cada 15 días. Cada 15 días, recordemos que esta licencia médica la entrega el médico tratante del niño o niña, no un médico del padre o madre, sino que el médico tratante del niño o niña, y por lo tanto estos 15 días veíamos que era pertinente, de las conversaciones que salieron también con especialistas del área, que podía ser extendida asegurando una entrega debida de la licencia médica de 15 a 30 días. Porque también tiene relación con los desplazamientos de las familias. Muchas veces el médico tratante puede estar en una ciudad que se deriva al niño a ser tratado vive en una ciudad, es derivado a otra ciudad a recibir el tratamiento, y la idea es que no realice movimientos su familia innecesarios, nuevamente considerando la situación de estrés, de terrible situación de salud que está viviendo el niño o niña, y por lo tanto la consecuencia de estrés para su familia, y por eso también, para evitar ese tipo de traslado, es que se aumenta a 30 días. En sexto lugar, se elimina el periodo de carencia de la licencia médica por seguro SANA. Esta eliminación, recordemos que las licencias médicas tradicionalmente tienen días de carencia, los 3 primeros días, ¿verdad? Cuando son de un número menor de número de días de licencia, de 10 días o menos. Y lo que hace esto es que permite que el seguro SANA no tenga esta carencia de los primeros 3 días, sino que a todo evento se le entregue el pago completo. Cabe señalar que hoy día
se le paga ya completo porque, dada la redacción por nuestra facultad interpretativa, podemos definirlo aquello, pero preferimos que quede expreso en la ley esa seguridad de la protección al ingreso. En séptimo lugar, se propone el establecimiento de un fuero laboral para las personas que hagan uso de la licencia médica del Seguro Sana. Este fuero laboral, la idea es que esté vigente desde que inicia la licencia médica hasta un año después de que la finaliza. Creemos que esto ayuda, protege a trabajadores y trabajadoras que están viviendo esta compleja decisión de esta compleja situación de la enfermedad de su hijo o hija, y le da una protección de continuidad laboral que no solo tiene relación con continuidad de ingresos laborales, sino que también con una continuación de prestaciones de salud que son muy importantes en el contexto en el cual están viviendo. La otra propuesta que contiene el proyecto de ley es que establece una única entidad administradora del Fondo Sana. Hoy día el Fondo Sana, lo que contempla la ley es que se puede hacer una licitación. Estamos hablando, recordemos que ocurren las recaudaciones y todos los recursos acumulados son administrados financieramente invertidos, obviamente en instrumentos financieros de bajo riesgo, son invertidos, y esas inversiones hoy día son realizadas por las mutualidades de empleadores. ¿Por qué son las mutualidades de empleadores? Como decía hace un rato, la cotización de este seguro surge por una rebaja que se estaban dando a las cotizaciones de dicho sistema, y por lo tanto ellos quedaron como los recaudadores y también como los que administran financieramente estas prestaciones. Y en ese sentido, lo que establece la ley vigente es que si la licitación no ocurre o no es atractivo para hacer una licitación, que es la evaluación que se ha hecho en términos técnicos entre la Superintendencia de Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, es que podría ser entregado a la Tesorería General de la República la administración de este fondo. Y lo que está estableciendo este proyecto de ley es que no sea una facultad del ministro de Hacienda determinar que se transfiere la administración a la tesorería, sino que más bien es sí o sí lo tenga que hacer la administración dicha tesorería. Recordemos que la tesorería tiene experiencia haciendo administración de fondos, por lo tanto este sería un fondo adicional a aquello. En noveno lugar, tenemos que disponer la distribución de multas que se aplican en el marco de cobranza de cotizaciones que sean partes iguales. Aquí es importante recordar que en el caso de que no ocurra el pago de cotizaciones, la ley establece, la ley general que norma toda la cobranza de cotizaciones, establece que por cada trabajador que no se paga una cotización, el empleador tiene que pagar una multa de 0,75 UF que se reparte entre los recaudadores. Por lo tanto, una parte le toca, aquí el recaudador es la mutualidad. Y la mutualidad, cuando recupera esos recursos, le cobra esa parte de esa multa y se queda con esa parte de ese 0,75 UF. Pero la ley no fue expresa, la ley del Seguro Sana, no fue expresa en señalar si esa parte que se llevaba a la mutualidad se repartía en partes iguales para la mutualidad, fondo mutualidad o fondo Sana. No fue expresa. Por lo tanto, nosotros como superintendencia que tenemos la facultad interpretativa, se hizo bastantes análisis y la conclusión a la cual llegamos es que dada la normativa actual no tenemos cabida para decir que la repartición de esta parte que recibe como multas se pueda repartir en partes iguales, sino que en partes proporcionales, y creemos que sería mejor hacerlo en partes iguales y por lo tanto eso tiene que quedar explícito en la ley. Décimo está que la administración y fiscalización en el uso de los recursos que incurran las instituciones y entidades participantes en la gestión del seguro. Le damos la bienvenida a la ministra del Trabajo. Sabíamos que está en sesión en el Senado, así que, pero dado que tenía urgencia suma, no pudimos cambiar el orden de la tabla. Así que por eso la señora superintendenta está exponiendo el proyecto. Muy bien, representante.
Muy bien. ¿Termino, ministra? Sí. Adelante, señora superintendente. En 10º lugar está el tema de la administración y fiscalización del uso de los recursos que incurran las instituciones y entidades que participan en la gestión del seguro. Recordemos que lo que establece la ley es que un 8% de las cotizaciones pueden ser destinadas a el costo de gastos de administración, y eso hoy día está normado por decretos y por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social, pero acá queda expreso que aquello es así y que por lo tanto nosotros como Superintendencia normaremos y fiscalizaremos que los gastos sean los apropiados y se imputen lo que sea apropiado y no se gaste más allá de lo que está autorizado. Esa es la presentación del proyecto. Ministra, no sé si usted quiere complementar. No. Esos son los contenidos del proyecto, y acá tenemos alguna información de algunos datos que les comenté al inicio. Bueno, primero es que para recordar que los trabajadores protegidos de esta ley vigente actualmente son primero los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, así como también los funcionarios públicos con algunas exclusiones tradicionales como son Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, sujetos a régimen previsional específico, y también están incluidos los trabajadores independientes, que son los trabajadores independientes que tradicionalmente se han incluido por obligatoriedad, entiéndase aquellos del 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta, y también los independientes que no son 42 número 2 pero que cotizan de manera voluntaria. Esos son los trabajadores protegidos. Y en estos 5 años, como les mencioné hace un rato, se muestra que el total del número de beneficiarios, padres o madres, ha llegado a 2.109 desde el 2018, que empezó a entregar los beneficios, hasta el fin del 2022. Este tiene cierre diciembre del 2022, llega a 2.109, lo cual equivale a 1.832 niñas y niñas que han podido ser acompañados en las situaciones complejas de salud de extrema gravedad que conocemos. Y como ya les comentaba, en un promedio fueron acompañados de 180 días. Ahí está la distribución por cada una de las contingencias. Como les comentaba, la principal contingencia es cáncer. Primero porque empezó antes, es la que empieza desde el inicio, desde febrero del 2018, y fueron entrando progresivamente las demás, hasta diciembre del 2020, donde ya están las 4. Es la más importante, con un 87,3% del total de padres y madres que pudieron acompañar a sus hijos. Después viene trasplante, fase del estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional grave o permanente. Recordemos que esta última protege a niños y niñas entre 1 y 15 años, la otra es entre 1 y 18 años. El primer año, recordemos que está la protección de la licencia médica por hijo de enfermedad grave menor de 1 año, y por lo tanto permite la protección completa en situaciones de salud compleja de menores de 15, en el caso de la última contingencia, y menores de 18 las restantes. Acá bien. En términos de costos, lo que tenemos hoy día es que tenemos un fondo, aquí están los gastos solamente, pero en términos del fondo, el fondo acumula hoy día más o menos 76.000 millones de pesos. Esa es la acumulación, esta es el componente gasto, y lo que tenemos que en gasto durante todo este tiempo se ha pagado más o menos un poco más de 10.000 millones de pesos, y con un saldo, como ya les señalaba, de 76.000 millones de pesos. Es un fondo que es bastante sustentable, afortunadamente, que nos permite hoy día tener estas ampliaciones que ya les señalaba y les comenté. Tiene un correlato, obviamente, los números que les mostraba en el cuadro anterior con los gastos asociados. El gasto más importante, obviamente, está en cáncer, seguido por trasplante, fase terminal. Y en el caso de accidente grave, cuando se diseñó este proyecto de ley, uno de los temas que era más en incógnita en términos de proyección de gasto y de número era la contingencia de accidente grave que genera secuelas. Recordemos que ahí está cualquier accidente, por ejemplo, niños que tienen problemas de ahogos en piscinas, y que quede con alguna secuela con riesgo vital, entra ahí.
era más desconocido cuál podía ser el número. Hoy día nosotros consideramos que todavía está en la duda del régimen permanente, porque este entró en vigencia en diciembre del 2020, en plena pandemia, cuando los niños todavía no estaban públicamente actuando en su cotidianidad, y por lo tanto creemos que ya durante 2022 ya vemos algo más en régimen, y este año, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora superintendenta. No sé, ministra. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludarla también, diputada. Un gusto volver a reencontrarnos. Quería agradecer la presentación de la superintendenta. Como usted sabe, me encontraba en otra comisión. Aprovecho de poner en común con la Comisión Trabajo una muy buena noticia, porque se acaba de despachar desde la Comisión Trabajo del Senado el proyecto de ley que busca ratificar el convenio 190. Así que mañana además lo vamos a poder ver en sala, mañana 8 de marzo, y esperamos que se apruebe. En relación a este proyecto de ley, a lo mejor me repito, así que me lo dice por favor, presidente, sin ningún pudor, pero sí quisiera contar un par de antecedentes que creo que es sumamente interesante tenerlos a la vista en este momento donde estamos discutiendo nuevamente una institución de la seguridad social. Este seguro se había requerido durante mucho tiempo ser creado. Nuestro Código del Trabajo contempla un permiso de hasta 15 días, pero que deben ser devueltos, o sea, sin derecho a remuneración para estos casos, y además es del todo insuficiente, digamos, dado el plazo más largo que tienen esta enfermedad y todo lo que acarrea a la familia. En los hechos muchas veces ocurría que los padres pedían licencias médicas, en realidad muy afectados también por temas de salud mental, pero que además lo hacían con motivo de que no existía ninguna otra cobertura que les permitiera poder acompañar a sus hijos en este proceso. Entonces había todo un sistema que no daba cuenta de lo que se requería. Su surgimiento como demanda parte de la organización Oncomamás, que me imagino que la superintendente aquí lo comentó, que es una organización de la sociedad civil que precisamente lo que hace es darse apoyo, coordinarse entre madres y padres con hijos con enfermedades graves, en particular con cáncer. Y estuvimos durante mucho tiempo buscando fórmulas que nos permitieran darle financiamiento a este fondo, porque la característica principal, y me refiero a cuando el fondo se legisló, que si la memoria no me falla, 2017, ¿cierto? La idea principal de este instrumento, como parte de la seguridad social, es que tuviera características de ser un fondo que permitiera aportar solidariamente a los trabajadores que enfrentan una contingencia, es decir, la definición precisa en los hechos de para qué se crea la seguridad social ante un evento como este tan grave, como tener un hijo gravemente enfermo o una hija, tener un respaldo y no perder el empleo, ni tener que buscar otras salidas que no eran las que correspondían. En ese sentido, existía una cotización muy antigua que se había generado cerca del año 98, cuando se habían reajustado las pensiones en cerca de 5.000 pesos, si la memoria no me falla, era un reajuste que se había hecho bien anteriormente, pero que para las pensiones de invalidez requirió un aporte extraordinario por parte de los empleadores, que era el 0,05 era el 0,05 de la remuneración imponible, y que se denominaba aporte extraordinario, y que todos los años mecánicamente se iba renovando, y ya íbamos 20 años después, digamos, de lo que había ocasionado había sido su causa original, que era este reajuste que se había hecho en las pensiones de invalidez. Y el aparato del Estado, porque había pasado de un gobierno a otro, había empezado a operar mecánicamente con esta renovación anual. Hasta que llegó, por cierto, ese año en el cual se vislumbró que primero ya no era necesario, porque la sustentabilidad de los fondos relativos a pensiones de invalidez es más que sostenible en el tiempo, sustentable, digamos, que también es parte de otro seguro de la seguridad social, que es de la ley 16.744, y se estableció que esta cotización, en conversación además con los actores del mundo laboral, empleador y trabajador en ese tiempo, podía redirigirse y rebajándose incluso a crear este fondo solidario. Y por eso la ley Sana se financia con un 0,03% de la remuneración imponible. Los empleadores quedaron aportando
una cantidad menor, pero en vez de ir esta cotización que iba hacia las mutualidades en particular, que era lo que ocurría, que se había generado excepcionalmente, pero que por distintas razones se había mantenido en el tiempo sin innovación, se redirigió. Y se encontró esta buena solución a una política pública que comenzó con una implementación bastante gradual y sujeta además a evaluación después de 4 años, superintendenta, 5 años de evaluación, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, este trabajo de reforzamiento de la ley sana en días de permiso, también en institucionalidad, dice relación con precisamente el compromiso que se hizo cuando partió la implementación de la ley. Fueron entrando ciertas contingencias de enfermedades paulatinamente, pero además hoy día nos permite entregar a los padres y madres un derecho que les asista por una mayor cantidad de tiempo y que está además conteste de acuerdo con lo que los mismos médicos señalan de cuánto uno se demora en los tratamientos recuperativos, ¿no? Finalmente, solo quisiera agregar que este instrumento además innovó en seguridad social para Latinoamérica, porque es el primer instrumento que se crea no en beneficio directo del trabajador o trabajadora, sino que de un tercero, que en este caso es su carga, con una cotización del empleador. Así que es una forma de política pública muy interesante y nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social asumimos ahora el desafío de darle mayor visibilidad a este fondo. Nos preocupa que existan trabajadores que no conozcan o trabajadoras que no conozcan este fondo. Por eso le hemos solicitado hoy día a la Superintendente de Seguridad Social que pueda oficiar no solamente al Colegio Médico y a las clínicas, sino que ojalá en coordinación con el Ministerio de Salud a todos los médicos, sobre todo a los que ejercen la especialidad de oncología y de pediatría y de urgencia, a efectos de que puedan informarse y informar a la vez a sus pacientes de la existencia de este seguro, así como también trabajar durante el año una campaña informativa que nos permita extender más este beneficio. Trabajaron en la implementación de esta ley bastantes personas y me gustaría en particular mencionar al ex subsecretario de Salud Pública, Jaime Barro, que jugó un rol fundamental, por cierto también a la ex ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, con quien me tocó de trabajar como ex subsecretaria de Previsión Social, y también al ex superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, que cumplieron un rol importante y creo que en una ley tan bonita, que requería voluntad política en su minuto, así como la requiere hoy día para ser fortalecida, hacer los esfuerzos para llegar a un buen acuerdo, siempre vale la pena. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Gracias también a la superintendenta por la exposición. Se ofrece la palabra. Tenía la palabra el diputado Lavé, después el diputado Ulloa y después la diputada Sandón. Vamos. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y a la superintendente, perdón. ¿Cuál es su nombre? Superintendenta, perdón. Una pregunta para el Ejecutivo, Pamela, por su intermedio, a la señorita Pamela. Una pregunta por su intermedio, presidente, al Ejecutivo y también a la señorita Pamela. Cuando hablamos de 2.109 personas que hoy día, según la cifra que usted recién mostró, que son afectadas, digamos, o son más bien beneficiadas también, ¿cierto? Creo que el espíritu del proyecto es bueno, pero yo tengo una duda. ¿Cuántas de esas personas hoy día pertenecen al sistema de salud ISAPRE privado y cuántas de ellas pertenecen a FONASA? Tomando en cuenta que este gobierno lo ha dicho públicamente y así algunos parlamentarios de oficialismo, van por un poco destruir o a lo menos dejar caer la ISAPRE. Cuando migren esa cantidad de personas que son en su mayoría clase media, en caso de que cayera en la ISAPRE hipotéticamente, ¿está el Estado preparado para recibir hasta 2.000 o no sé cuántas personas son? Si me podría aclarar cuántos son hoy día del sistema privado y cuántos hoy día son por parte de FONASA. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Saludar con cariño a la ministra, a la superintendenta y en primer lugar, a mí lo que me llama la atención, me quedo con lo último que señaló la ministra, porque la superintendenta nos señala que hay alrededor de 3.000 niños o niñas que fueron beneficiados con la aplicación de esta ley sana, pero al parecer y por falta de información, hay muchos niños o niñas que teniendo derecho a lo mejor o madre o padre teniendo derecho a la aplicación de esta ley finalmente no fueron acogidos. Entonces eso sin duda es un tema que me parece no menor,
que por falta solamente de conocimiento o de activación de un protocolo a través de los servicios de salud, etcétera, más niños o niñas no hayan sido los beneficiarios. Eso me llama poderosamente la atención. Lo pongo solamente en conocimiento para ver si podemos hacer algo más que lo que señala la propia ministra, que es solamente una campaña informativa. Eso por un lado. Segundo, me parece que son adecuaciones, ¿cierto? Son adecuaciones, no quiero llamarlas menores, pero aumento de 15 a 30 días en la extensión o en la revisión de la licencia o en la emisión de la licencia. Quizás un par de preguntas muy pequeñas. ¿Qué se entiende por abandono del hogar en uno de los casos que señaló superintendenta respecto del tema de fallecimiento o de uno de los padres? Me acuerdo que aparece como abandono del hogar, ¿cierto? Una de las causales que se entiende por abandono del hogar significa que tiene que haber un decreto de pensión alimenticia, tiene que haber, porque ya la contratación de abandono del hogar prácticamente no existe, entonces hay quizás precisarla. Y el otro tema es si la distribución de las multas producto del procedimiento de cotizaciones previsionales, cuando usted se refiere por parte igual, ¿se refiere a prorrata de los aportes o por parte igual respecto a las multas? Eso, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades. La verdad que comparto la apreciación por su intermedio del diputado Ulloa, que es impresionante que tal vez los médicos nos hagan saber de esta herramienta tan importante. Ahora, aquí hay una modificación que es importante, porque aquí se requieren padres que estén en un sistema formal para que pueda acceder a este beneficio. Y es interesante que este proyecto, esta mejora, venga después de 5 años justamente, pues se hace la evaluación del proyecto. Entonces, en ese sentido yo quiero hacer mis preguntas, porque en los primeros puntos, claro, del 1 al 6, claramente son puras mejoras que son indudables, ¿no es cierto?, que se está ampliando en la ley, y me parece que está para que tenga un acceso más fluido a la familia. Mi pregunta es de ahí en adelante, sobre todo parto cuando habla del fuero laboral. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Por qué llegan a tener que poner esto del fuero laboral? O sea, porque esta es la novedad de esta. ¿Cuál sería como la vulnerabilidad especial que permite justificar una medida tan extrema como el fuero laboral en estos casos? ¿Ya? ¿Hay alguna estadística, una cantidad de padres y madres que hayan sido despedidos de sus trabajos? ¿Qué justifica esto? Que va a complicar también la contratación. O sea, cuando hay estos fueros laborales, estas cosas no son siempre inocuas. Entonces, quiere decir que la pregunta mía es ¿por qué aparece esto? ¿Y cuáles son las proyecciones positivas que ustedes en esto sienten que va a suceder? El otro punto, y además que también está el caso del tratamiento del fuero en el caso de los contratos a plazo fijo, ¿cómo funciona también en esos casos? Porque hay trabajos que tienen distintos contratos. Entonces, si está toda esa gama de distintos contratos considerados. El otro punto que me preocupa, y también quiero hacer la pregunta porque aquí yo soy un poco más sospechosa de esto, la ley y la exposición quedó muy clara. Antiguamente aquí se elimina el proceso de licitación de la administración financiera del fondo, se elimina, ¿ya? Y dice que solamente la Tesorería General de la República podrá administrar financieramente el sistema. Quiero saber cómo, por qué se llega a esto, porque a mí me suena aquí que aquí hay una cosa un poquitito tal vez más ideológica, y le pido todas las disculpas, pero así lo siento, porque claramente las políticas públicas hoy día en beneficio de los trabajadores, la mayoría de las que son muy exitosas son administradas por privado en forma transparente, racional. Se le exigen hartas cosas, como el seguro de cesantía, como el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, ¿por qué en este caso específico se elimina justo esto? Y se le da esta nueva tarea que va a tener que ser evaluada en 5 años más, y que podría ser beneficiosa o podría ser un desastre. Entonces la pregunta mía es, ¿ha funcionado mal este sistema a esta altura? ¿Por qué se hace un cambio tan importante? Porque esto es un cambio también muy importante en este proyecto. Eso, presidente. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputada. ¿Alguna otra palabra? Diputado Giordano. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las autoridades hoy presentes. No, la verdad que
creo que ha sido muy clara la exposición y creo que también es digno de celebrar iniciativas de estas, ¿no? En un país que se ha ido alejando en el tiempo de la concepción de seguridad social, independiente incluso de cómo podamos concebir ideológicamente el país que queremos, es una tremenda noticia que podamos avanzar en una dirección donde entre muchos y muchas se construye protección para quienes enfrentan situaciones tan complejas como la enfermedad de un hijo o de una hija. Y la verdad que creo que también nos deja una señal muy positiva, ¿no? Este es un seguro social también que está construido de manera colectiva con una cotización del 0,03%, entiendo, de cargo del empleador. Y es precisamente lo que le da el sentido también a generar la certeza de que uno va a tener esa cobertura, en la que ojalá pueda guiar otros debates que estamos teniendo que también dicen relación con la seguridad social, como es la reforma de pensiones, pero también otros que seguro vamos a tener más adelante que van a ser igual de importantes, ¿no? Yo simplemente quiero relevar que este sea un proyecto que se esté discutiendo en un día como hoy, porque a pesar de que las cifras puedan mostrar, digamos, que hay una cantidad, digamos, reducida, estas son tragedias para las que nadie está preparado. Para que nadie está preparado, ningún padre, ninguna madre. Y la verdad que dice en relación con esta cuestión que a veces se nos olvida en los debates de que nosotros no podemos prever nuestro futuro. Nunca sabemos cuándo un hijo o una hija, yo tengo un hijo de 8 años, o sea, ojalá jamás tenga que enfrentar una situación de esta naturaleza, pero nunca podemos saberlo, ¿no? Así como nunca podemos saber cuándo vamos a quedar cesantes, o cuándo podemos enfrentar un grave accidente, o cuando la vida nos puede jugar una mala pasada, y de eso se trata la seguridad social. Y yo, en virtud de eso, solo quiero anunciar o felicitar en realidad a las autoridades por estar tramitando este proyecto y anunciar mi apoyo también a su tramitación. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado. Cerramos las palabras. El Ejecutivo, hay varias preguntas, no sé quién las va a contestar. Señora Superintendenta, adelante. Perfecto. Por su intermedio, presidente, voy a ir abordando las preguntas. Obviamente dejo ahí lo otro para la ministra. Primero, lo que preguntaba respecto a la distribución ISAPRE-FONASA, no tengo el dato acá, pero aquí lo importante es que hay que visualizar de que este es un fondo totalmente separado del seguro de salud, sea FONASA común, sea FONASA o ISAPRE, y también, aun cuando lo recaudan las mutualidades, que es la seguridad laboral, no tiene que ver tampoco con los fondos administrados por las mutualidades. Esto está normadísimo, muy normado por la Superintendencia de Seguridad Social, fondos apartes, registros apartes, etcétera. Y no, eso es con seguridad laboral. Y en salud común tampoco tiene que ver. De hecho, ni las licencias pasan por el sistema de ISAPRE o pasan por COMPIN, pero no en su versión Contralor de FONASA, sino que es un sistema totalmente separado. Por lo tanto, independiente de la situación que pueda tener el sistema de salud, esto es un fondo separado, altamente sustentable, que por ley también está obligado a hacer estudios actuariales, que es una novedad también como obligación dentro de la seguridad social, a estudios actuariales que ya se presentó y está público en nuestro sitio web, que se hace en conjunto con la Dirección de Presupuesto y la Superintendencia de Seguridad Social, que lo muestra, que posibilita tener estas modificaciones responsablemente, estas modificaciones que se están proponiendo, teniendo como marco una mejor seguridad social y protección al ingreso y al trabajo de los padres, de la familia, padre y madre de las familias que están viviendo este escenario tan complejo. Respecto a, como señalaba el diputado, de estos casos sin derecho o no acogidos que señalaba, en realidad, más que no hay un tema de no acoger. Generalmente aquí no hay una revisión, hay una revisión, por cierto, de la COMPIN, que es la que aprueba las licencias médicas, que está emitido de la manera correcta, por el médico facultado para aquello, que en términos del pago de cotizaciones que requiere, etcétera. Eso se realiza, pero más bien va por el tema de, dado el número, esto que son los 1.823 niños que han sido protegidos, uno se pregunta, ¿hay más que esos? Esperemos que no, ojalá que no sea así por lo trágico que es esta situación, pero entendiendo que
puede que haya personas que no lo conocen, tantos padres, madres, como también profesionales. Hacemos difusiones focalizadas porque entendemos que estos niños y niñas no es que tengan tratamiento en cualquier lado, sino que son en lugares específicos, y nos focalizamos harto en alianzas con el Ministerio de Salud, en todo lo que es la Subsecretaría de Redes, para poder capacitar a los médicos de la red pública para que conozcan a esto, y creo que también tenemos los desafíos de ampliar también a la salud privada, cómo les damos más a conocer esto, y que es parte de nuestra planificación de este año, ampliar esas capacitaciones para que no ocurra que niños que tienen la posibilidad de ser acompañados por sus padres y madres en esta situación tan compleja puedan acceder a esto. Respecto a los números, un poco volver a reforzarlo, efectivamente aquí lo que hablamos son de 1.832 niños y niñas, que equivalen a estos 2.109 padres o madres. Ese es el número de los que acceden. Respecto al abandono, esto es haciéndose cargo de que los hogares uniparentales, sea por adopción uniparental, porque el hogar o porque alguno falleció o porque el abandono ocurrió, que dejó el hogar, lo que se pide a través de esto es un informe social que dé cuenta de que ese es un hogar uniparental. Esto no es algo único para esta prestación, sino que se hace con algunos otros tipos de beneficios. Generalmente se hacen a través de las municipalidades donde reside la madre o padre, el niño, y no es algo tan aislado. Así que eso es un tema que lo tenemos. Y un poco, usted, diputado, me lo decía, no son modificaciones menores. Yo creo que el tema de, por ejemplo, entre otros, el aumento del número de días de 90 a 180 es un tema muy relevante, algo muy sentido, muy expresado también no solo por las madres y padres, sino que también por los médicos, que son los que dan los tratamientos, y que eso nos da la certeza también de que es algo requerido para el acompañamiento, que también va asociado a lo que ellos expresan, de que la curación del niño también es obviamente lo médico, los tratamientos más químicos invasivos, pero también el acompañamiento es parte de una mejor curación. Y un tema que no mencionamos ninguna de las dos, y me permito señalarlo, es que esta es una política pública que no podemos no mencionarlo en esta semana, que mañana es el Día Internacional de la Mujer, que es la política pública que busca incentivar la corresponsabilidad. En el sentido de que esto tiene el padre y la madre, tiene los 90 días como derecho, no es que lo tenga la madre, que se la pueda ceder al padre, efectivamente pueden cedérsela, pero lo tienen como derecho cada uno, y eso va en la línea de incentivar la corresponsabilidad tan necesitada para una inserción laboral mejor de las mujeres. Retomando las preguntas, el tema de las multas. Hoy día se hace a prorrata proporcional al monto de la cotización. Como señalaba, la ley establece, la ley que es de cobranza de cotizaciones impagas, establece que se paga un 0,75 UF por trabajador que no se ha pagado la cotización, y ese 0,75 UF se debe repartir entre los entes recaudadores. Entiéndase, una de esas recaudadores es la mutualidad, que recibe una parte de eso. Pero la ley no señaló si esa parte tenía que repartirse en parte igual entre SANA y 16744, que son las mutualidades, no lo señaló. Por lo tanto, creemos que lo correcto es dejarlo en partes iguales, que siga repartiéndose como cualquier otro que se reparte en las otras partes en partes iguales, que este también, pero hoy día lo que está escrito no nos da la facultad legal para poder interpretar que sea así. Preferimos que hoy día está proporcional, preferimos que quede en partes iguales expreso en la ley. Respecto a la administración financiera, ahí solo señalar muy escuetamente que este es un análisis que se hizo en su momento en el gobierno del presidente Piñera respecto de si podía hacerse esta licitación. Hicimos un análisis conjunto de la Superintendencia de Seguridad Social con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, y todos los modelos de negocio daban que es un fondo muy pequeño como para que sea atractivo para la licitación. O sea, que se corría el riesgo de quedar desierta esta licitación. Muy bien.
Hoy día no hay fuerte. Vamos a tener que suspender y retomamos después de la votación. Nos están llamando a votar en la sala, así que se suspende la sesión por algunos minutos. La superintendenta y a todo el ejecutivo por ello, ¿no? Yo quisiera proponerle una forma de trabajo para para este proyecto. Este proyecto que tiene suma urgencia, por lo tanto se nos vence el próximo martes. Entonces, a mí me gustaría que hay dos aspectos que, al menos, como para escuchar a otras personas, uno que tiene que ver con lo financiero, que mencionaba la diputada Jimena Sandón, invitar o bien a la DIPRES o alguien de esa... Ok, entonces un invitado que tenga que ver con esa área, después la diputada Sandón nos propone a quién, y también a la organización que genera los cambios, nos gustaría escucharla también, y eso invitarlo para el próximo martes. Si el gobierno mantiene la suma urgencia en los mismos términos, estamos obligados a votar el próximo martes porque se nos vence el plazo. Si producto de esta conversación hay que hacer algún tipo de indicación, nos dan una semana más. Pero yo diría que eso como criterio. No sé si le parece a la comisión. Muy bien. 1, 2, 3, 4, tenemos quórum, 5. Bien, lo acordamos de esa forma entonces. Le agradecemos a la señora superintendenta. Vamos a ver si en los 20 minutos que quedan logramos sacar el otro tema. Están aquí dirigentes de la ANEF. Aquí están todas presentes. Tenemos un proyecto de ley que hemos venido hace tiempo trabajando y hay un principio de acuerdo entre todos los equipos asesores. Sí, despedimos a la señora superintendenta. Muchas gracias y disculpe la interrupción. Nos vemos el próximo martes. En esa materia. Bien, vamos al... Sí. Bien, como veníamos diciendo, para poner al día a la ministra y al subsecretario, que le damos la bienvenida, tanto tiempo sin verlo, tantas pensiones sin verlo, porque aquí hemos estado viendo solo pensiones y hemos vuelto a ver temas de su área. Sabíamos que estaba en el Senado en un asunto de 40 horas. Bien, bueno, tal como quedamos en este proyecto, invitamos para la próxima sesión a la organización que genera los cambios para escucharla directamente y alguna mutual que vamos a definir después con la o con la asociación de mutuales que vamos a definir después con la diputada Sandón para el tema que tiene que ver con la administración. Con eso, si el gobierno mantiene la suma urgencia en los mismos términos, estamos obligados a votar después de esas exposiciones. Si producto de eso se genera alguna necesidad de indicación, y nos dan una semana también, ¿ya? Entonces eso para la próxima semana. Así que, gracias. Ahí después le decimos. No me acuerdo. Bueno, nos quedan 17 minutos y tenemos desde hace ya bastante tiempo un acuerdo en el proyecto de ley o la moción que modifica la ley número 19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para fijar un plazo en que la autoridad administrativa deba recibir en audiencia a los dirigentes de las referidas asociaciones, que corresponde al boletín 15247-13. Este ha sido un proyecto que hemos visto varias veces, que tuvieron distintas organizaciones, tanto del Ejecutivo y del Congreso también, organizaciones. Estuvo la DIPRES, estuvo la Asociación Chilena de Municipios y estuvo el Contralor, que nos hicieron distintas observaciones y comentarios. A partir de ello, los equipos técnicos trabajaron un acuerdo. Entonces, yo creo que si eso ya está listo, que lo podamos resolver en una votación y despachamos este proyecto que ya tiene bastante trabajo para que vayamos liberando la agenda y podemos avanzar en esto que, lo resumo en términos generales, aquí lo que se busca es que las distintas asociaciones de funcionarios puedan tener un tiempo adecuado al momento de ser recibidos por la autoridad de cada uno de los ministerios, cada uno de los servicios.
Había una dificultad respecto a qué pasaba si había una contingencia, había una dificultad respecto a qué pasaba cuando se derivaba, había un conjunto de cosas que tenían que ver con ello, pero todo eso se recoge en la indicación. Entonces, si estamos de acuerdo, lo sometemos a votación. Presidente, hay cosas previas. Hay cosas previas que resolver de acuerdo al reglamento que nos está haciendo presente y nos recuerda de vez en cuando el señor secretario. Adelante, señor secretario. Perdone, presidente, pero para hacer un pequeño recuento de dónde estamos, la comisión ya había rechazado 2 indicaciones, una del Ejecutivo y otra de la señora Mix, y había aprobado una que se formuló en la última sesión en sala, que es de la señora Mix, Osandón, Sicardini y los diputados Cuello, Giordano, Santana, Sauerman y Undurraga. Y esa indicación, que sustituía el inciso sexto del artículo 25, que es la piedra, el centro del proyecto. Esa tiene una indicación que se me ha hecho llegar por parte del señor Giordano. ¿Sí? No, esa es otra, esta era general, pero hay una indicación que me hizo llegar el señor Giordano hoy día, que modifica el artículo sexto, inciso sexto ya aprobado. Eso requiere reabrir el debate por los 2/3 de los diputados presentes, lo mismo que esta indicación que se me ha hecho llegar, que es el acuerdo al que ustedes han llegado y que reemplaza todo el proyecto, ¿no es cierto? Ya. Ambos necesitan reabrir el debate respecto al inciso sexto. ¿Para abrir el debate? 2/3 de los diputados presentes. Bien. ¿Estamos de acuerdo con reabrir el debate? Ok. Por unanimidad. Listo. Entonces, ok. 14. Entonces yo le propongo, presidente, es votar la indicación que ustedes han concordado, en una sola votación. En una sola votación. Lo que no tengo claro es si esto reemplaza todo el proyecto, presidente, o nos queda algo. Démosle la palabra al Ejecutivo. No sé si le parece, ministra, que pueda... No, pues no reemplaza ministra, todo el proyecto. su asesor puede referirse porque él construyó el acuerdo. Adelante, don Francisco Neira. Gracias, presidente, por su intermedio. Habiendo trabajado con los distintos asesores de los diputados y diputadas, se advirtió que una de las indicaciones aprobadas inicialmente en el debate tenía algunas dificultades en su redacción. Entonces, por lo anterior, se concordó con los distintos asesores ajustarla en el mismo sentido. De hecho, se le hizo llegar a los distintos asesores para que lo compartieran con los diputados la modificación en la redacción que mantenía el espíritu que se aprobó inicialmente. En este sentido, lo que se aprobó en su momento fue que la autoridad de la institución a quienes se solicite la audiencia por las y los directores de las asociaciones constituidas en ella en virtud de esta ley, ya sea por vía de correo electrónico u otro medio escrito, deberán contestar dentro de 5 días hábiles fijando la fecha de audiencia y celebrarla y proporcionar la información pertinente en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud. En dicha solicitud se debe indicar específicamente la materia a tratar. Eso estaba aprobado y se hace una redacción para que quedara más armónica con el texto en general del articulado, que señala las autoridades de la institución deberán recibir oportunamente a los dirigentes y dirigentas, que esto era un elemento que tenía el proyecto original. Cuando se les solicita audiencia por la y los directores de las asociaciones constituidas en ellas, en virtud de esta ley, ya sea por vía de correo electrónico u otro medio escrito, deberán contestar dentro de 5 días hábiles fijando la fecha de la audiencia respectiva. Con todo, deberá ser celebrada en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud, instancia en que se proporcionará la información pertinente por parte de las autoridades. En la solicitud de audiencia deberá indicarse específicamente la materia a tratar. Ese fue el único cambio respecto de lo inicialmente aprobado y que se ajustó en conversaciones con los distintos los asesores. Pero presidente, pero hay, si me permite, Muy bien, dele. hay una indicación de los diputados Giordano, Santana y Ulloa y de la diputada señora Sicardini que queda fuera, pareciera, de este acuerdo, que es para agregar un inciso final en el artículo 25. Sí, son 2 votaciones distintas. No es otra. Esta no está considerada entonces en el acuerdo. No, eso es lo que quiero que me diga Francisco. ¿Está considerado o no en el acuerdo? ¿Esta queda fuera del acuerdo? ¿Fuera de esta? No sé, por su intermedio, presidente, hay indicaciones que en su oportunidad no se alcanzaron a votar en la última sesión
Y a propósito de esas indicaciones que no se alcanzaron a votar y existían divergencias en las opiniones, se trabajó en un acuerdo final que subsume las distintas discusiones que estaban expuestas en las indicaciones que se presentaron. Por lo tanto, este acuerdo vendría a reemplazar incluso indicaciones que en algún momento planteó el Ejecutivo y algunos parlamentarios hicieron observaciones respecto a ajustarla. Es que no, Diputado Sandón. Yo. Subsume toda la indicación. Pero la indicación aprobada está incluida en toda la redacción, si la leyó es prácticamente igual. O sea, es una nueva redacción de la misma Es que aprobada. no era aprobada, estaba hablando de la página 5. No la de la 4, porque esa, la de la que leyó La él. página 5 final. No, es que esa no está No, por votada. eso que no está votada. No, Pero las otras tampoco estaban votadas, Francisco. Pero esa no votada la reemplaza esto. sí, eso sí. ¿La reemplaza también esta? Ah, no. Pareciera que no. Todo, esa está incluida. Está incluido más adelante, sí está. Sí, sí está. Sí, esta me refiero yo. Esta. Señor secretario, la nueva indicación, de acuerdo a lo que trabajaron los equipos, es el proyecto completo, con un solo agregado que se vota por separado en esta sesión. Lo de es Giordano. una indicación Lo de Giordano. del diputado Giordano. Este es el agregado. Es todo el proyecto completo, es el acuerdo que tiene en sus manos hoy día el señor Salazar. Votado eso, tenemos que votar la indicación específica del diputado Giordano, que está fuera del acuerdo, para votarlo por separado. Eso es. Presidente, es que la indicación de Giordano está contemplada en el acuerdo, que es el inciso final, que es el inciso sexto. Porque cuando él hace referencia al inciso final del artículo es el inciso sexto. Bueno, un inciso final sobre el anterior. Si aprobado esto, no podemos votar esto. ¿Por qué? Porque son compatibles. Pues los dos modifican el inciso final del artículo 25. Claro, tendría que ingresar. Una o dos. O votamos favorablemente la de Giordano y votamos esta, o votamos todo el acuerdo de ustedes. Sobre el tema de responsabilidad, no fue parte del acuerdo. Está bien, pero eso es que hay que votarlo aparte. Se requeriría, claro. No, eso es lo que estoy preguntando. Al menos que los diputados quieran retirarlo. Ahora, la pregunta clave de esto es... ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, no, para explicar, igual tengo copias para entregar, pero nuestra indicación no reemplaza ninguna parte del acuerdo, lo único que hace es agregar un inciso final nuevo, ¿no? en el artículo 25. Y lo que dice es, la autoridad respectiva será responsable por el incumplimiento o entorpecimiento en el ejercicio de estos derechos, pudiendo reclamarse por los afectados ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo según corresponda. En su caso, dicha circunstancia podrá ser considerada atentatoria de la libertad sindical ante los tribunales de justicia al conocer de estas materias. Con todo, se podrá presumir que existe entorpecimiento cuando en 2 oportunidades consecutivas la autoridad delegue las audiencias a las que hace referencia este articulado y no reciba personalmente a la asociación de funcionarios requirentes. Y la fundamentación que está contenida acá, de todas maneras, tiene mucho que ver con las exposiciones de las asociaciones de funcionarios que nos mencionaron reiterativamente que de no existir sanción ante la vulneración de lo que está zanjado en la nueva norma, podía convertirse este proyecto en una letra muerta cuando la finalidad ha sido precisamente agilizar y no entorpecer en realidad la realidad actual que enfrentan las asociaciones de funcionarios y funcionarias, y lo hacemos delimitando la posibilidad de delegación, pero además estableciendo las vías de reclamación y su posible sanción, que en una de las indicaciones que habíamos presentado que no se votó, presumía inmediatamente que había un atentado a la libertad sindical, y acá se lo deja a criterio de los tribunales de justicia, con la posibilidad de que las asociaciones puedan reclamarlo por esa vía también. Bien, vamos en 2 votaciones en sucesión, entonces primero la que está en acuerdo y después la otra. Muy bien. Vamos a la del acuerdo. Sí. En votación, que nos quedan 7 minutos. Pasamos, presidente. Señora Sicardini, señor Cuello, señor Durán, señor Durán, señor Durán, señor Giordano, señor Ibáñez, señor Lavé, A favor. señor Leal, A favor, presidente. señora Orsini, señora Osandón, A favor. señor Santana, señor Sauerbaum, señor Ulloa. Presidente. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.
Aprobada la indicación, presidente. Muy bien, Neira. Muy bien. Vamos a la siguiente, la indicación del señor Giordano. Giordano y alguien más, ¿no? Santana, Ulloa, Cicardini. ¿Quién es el 42? Ok. Señor Cuello. Señora Cicardini. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Perdón, en contra. Señor Leal. En contra. Señora Osandón. Señor Santana. Señor Sauer. Señor Ulloa. Señor Undurraga. En contra. 3 votos a favor, 5 votos en contra, presidente. Rechazada la indicación. Muy bien, tenemos... ¿Qué una más? ¿Aquí una más todavía? Ya. ¿Qué alcanzamos? Va a poner en votación, parece que la última. Es la página 5 del comparado. ¿No lo repartiste? Ya. ¿Qué es? Sí. Es que está acá. Ya, hay que repartir el comparado. Es una indicación del señor Giordano, Santana y Ulloa y de la diputada señora Cicardini para agregar un inciso final nuevo en el artículo 25 de la ley 19.296 del siguiente tenor. La autoridad respectiva será responsable por el incumplimiento o entorpecimiento en el ejercicio de estos derechos, circunstancia que se considerará atentatoria de la libertad sindical y podrá reclamarse por las o los afectados ante la Contraloría General de la República o la Dirección del Trabajo según corresponda, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de justicia para conocer estas materias. Con todo, se presumirá que existe entorpecimiento cuando en 2 oportunidades consecutivas la autoridad delegue las audiencias. Sí, lo que pasa es que están en partes distintas del comparado. Tenemos que llegar a eso. ¿Ya? Porque son indicaciones nuevas. Yo no puedo omitir una indicación que ha hecho un diputado. Sí, pero la reemplazó en otra parte del proyecto. Y si lo que soltó fue otro inciso del proyecto. Por la misma votación. Habría que rechazarla, pero hay que hacerlo. ¿Le parece por la misma votación? Perfecto. 3-5. ¿Repetimos la misma votación? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Repetimos la votación? ¿Por la misma votación que la anterior? Ok. Diputado informante. El diputado Giordano. Señor Giordano. Terminado. Muy bien, felicitar a los equipos técnicos y a los parlamentarios que estuvieron en este trabajo y felicitar también a los equipos técnicos del Ejecutivo, a Francisco Neira aquí presente, que lograron este acuerdo en la parte sustantiva. Hay una parte que finalmente fue rechazada, pero creo que en lo sustantivo llegamos a un acuerdo significativo que yo creo que mejora considerablemente la condición de las asociaciones de funcionarios, toda vez que se fijan plazos, se fijan criterios, se fija un conjunto de elementos que tienen que ver con la necesidad de que los funcionarios sean recibidos por las autoridades de cada uno de los servicios. Así que yo creo que estamos terminando. No sé, habíamos saludado a la ANEF al inicio de esta segunda parte de la sesión. Con esto vamos entonces a la sala. Son varios los proyectos nuestros que están en sala que todavía no se han visto, ¿no? No vamos ahora a la sala. Así que, el Ejecutivo, ¿alguna palabra sobre la materia? Adelante. Agradecer la disposición y también el buen acuerdo. Creemos que es importante que las organizaciones de trabajadores tengan una respuesta adecuada independiente del gobierno del que se trate, y entendemos que es el espíritu que acá ha primado. Y agradecer además a la iniciativa de la ANEF y a la moción que presentó, si bien no me equivoco, la parlamentaria Claudia Mix. Por cierto, además de haber sido acompañada de otros colegas de ustedes parlamentarios, pero muy buen trabajo. Muy bien. Sin más que tratar, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.